A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Bienvenidos a la Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Derecho, sede Medellín, en un programa radial que se titula En todo su derecho, orientado por el profesor Alexander Paniagua Galeano, bajo la orientación en este episodio del profesor Delio Osa, con la colaboración del profesor Germán, quien amablemente nos permite este espacio para de una u otra forma explorar las ciencias sociales. Dentro de ello la psicología, sociología, antropología, economía, derecho y otros. Hoy con unos invitados especiales, con unas invitadas especiales que nos van a hablar más desde el alma. Estudiar derecho es sinónimo, como lo decía Ulpiano, dar a cada quien lo suyo. Buscar, como lo dijo Dubiris, el equilibrio en el desarrollo de nuestra profesión. El jurista equilibra entre la víctima y el victimario, entre el accionante y el accionado, entre el peticionario y a quién se le peticiona, a quién se le reclama. Entre el Ministerio Público, el juez, fiscal si fuera el caso, en relación con todos los sujetos procesales y otros. Nuestros invitados de hoy vienen de otras regiones del país. Y ello permite comprender desde el punto de vista sociológico por qué quieren esa identidad con la ciudad de Medellín. Ese alter ego que está dentro de ellos mismos, que permiten ver nuestra sede con proyección académica, proyección científica, con proyección social. Y eso es lo que vamos a hacer hoy en este programa. Tenemos como invitados a Jorge, ya nos ha acompañado en otros programas, al igual que a María Ángel, a Gisette y a Maisha. Vamos a conocer un poco de la historia de ellos, porque el programa no es bajo la connotación jurídica. Hoy no estamos con la Constitución, ni con leyes, ni jurisprudencia, ni doctrinas, ni principios generales. Hoy estamos hablando del corazón, de lo que hay al interior de ellas, en sus familias, en sus hogares, y la significación de lo mismo al venir acá a la ciudad de Medellín. Un gran poeta antioqueño decía: el camino es sinónimo de andar y ya lo recorrí, ya fui, ya viví, comillas, ya lo anduve. Fernando González. Y eso es lo que vamos a ver precisamente hoy. ¿Qué camino ha recorrido Jorge, María Ángel, Gisette y Maisha? Muy jóvenes por demás. Un saludo a todos, me presento. Mi nombre es Jorge Alberto González Bermúdez. Soy estudiante de la Facultad de Derecho. Me encuentro en el 5º semestre en este momento. Soy originario de la ciudad de Cartagena, hablando de las diásporas y de esa migración interna que tenemos en nuestro país, de las ciudades que se vuelven un ícono de el estudio, de la academia, de la industria, de la innovación, como es la ciudad de Medellín. Ya llevo viviendo en esta ciudad más de 15 años, lo que me ha permitido conocer en su mayoría o en su gran extensión
todo el territorio antioqueño. No sé si mis compañeras quieran seguir la presentación. Hola, soy María Ángel Salas Pérez y vengo del pueblo de Unguía, Chocó. Llevo viviendo aquí lo que cursa este año y voy también cursando el primer semestre de Derecho. Hola, mucho gusto, soy Giselle Mantilla, vengo de Bucaramanga, específicamente un municipio que se llama Piedecuesta, curso el primer semestre de Derecho y vengo viviendo acá en Medellín como 3 meses. Un saludo a todos, mi nombre es Maicha Julia Hidalgo Córdoba, soy de la ciudad de Quibdó, capital del departamento del Chocó. Estoy en la carrera de Derecho en el primer semestre y estoy viviendo en Medellín hace 3 meses aproximadamente. Cuando hablamos de derecho, tenemos que relacionarlo con las ciencias sociales, las ciencias del hombre, las ciencias de la sociedad. Entiéndase por hombre el concepto también mujer. Y acá tenemos 3 grandes damas. Maisha, ¿por qué estudiar Derecho? ¿Qué la motivó a estudiar esta carrera tan importante en nuestro ordenamiento jurídico colombiano? Principalmente siempre tuve la plena convicción de que quería estudiar algo que tuviera que ver con el ser humano. Siempre pensé por una rama de la salud, no específicamente medicina, pero también otra parte que me permitiera llegar más a las personas, conocer más a las personas y profundizar a las personas. Entonces, siempre en el colegio no, pero de un tiempo hacia acá en el colegio empecé a desarrollar actividades como de líder. Entonces esas actividades me promovieron a estudiar esta ciencia que es el derecho y verla desde un punto de vista como una herramienta para poder ayudar a los demás, que es lo que siempre me ha gustado. Entonces, principalmente por poseer ese don del servicio, ese don de ser humano, quise estudiar esta carrera porque la veo como una herramienta que me va a ayudar a las personas. Ok, principalmente decidí estudiar Derecho en mi último año en el colegio. Toda la vida había pensado que iba a estudiar otra carrera, pero me di cuenta que mis fortalezas estaban más directamente al lado de la literatura, de los libros, de las teorías, y me llamaba demasiado la atención cómo funcionaba el sistema de gobierno acá en Colombia. Pues me llamó primero la atención estudiar Derecho, lo decidí estudiar porque sinceramente no era la carrera que yo quería al principio. La decidí como 2 días antes de graduarme y porque más bien tenía una carrera en mente, pero sentía que era como por presión social y no era porque me gustaba. Entonces, gracias a casos o hechos que sucedieron dentro de mi familia, pues me quise como estudiar esta carrera, no sé, porque simplemente la vi como algo para experimentar y algo que pues hasta ahora me ha venido gustando. Bueno, en mi caso, desde mi vida profesional, empecé a acercarme al derecho poco a poco, lo que generó en mí esa curiosidad y ese ánimo de seguir profundizando en temas de derecho. Ese desenvolvimiento profesional implica también mucha lectura en la parte normativa financiera, y como una manera de complementar todo lo que yo venía haciendo en mi vida, decidí estudiar derecho. Con gran satisfacción me encontré un personal académico excepcional que incluso no solo me generó más curiosidad, sino pasión y amor por esta carrera. Entonces empecé como con una necesidad de
seguir estudiando las leyes desde mi parte profesional, pero actualmente más que una obligación de aprender toda esa normatividad, todas esas normas relacionadas a mi vida profesional, ahora hay una pasión por aprender y por ayudar también. Macha y todos está adaptada aquí a la ciudad de Medellín. ¿Qué extraña de su tierra natal? Un gran poeta hindú decía: yo soy de allá, pero vivo allá. A la tierra que fueres, haz lo que vieres. ¿Será que esto se aplica a usted, Macha? ¿Ya está adaptada a Medellín o extraña su ciudad? Pues de estar adaptada, pues realmente sí, porque es una ciudad bastante acogedora, el clima, quizás a veces personas que uno se encuentra y tienen ese espíritu de ayudar y de guiar a una persona foránea, por decirlo así, en una ciudad. Y extraño mucho mi pueblo, claro que sí. Apartarse de su cultura, de esas costumbres, de la rutina que uno trae es muy difícil. Entonces, claro que sí extraño mi pueblo. En mi caso sí, extraño mucho donde vivía, o sea, Bucaramanga, más que todo por mis amigos y familiares. Aquí también tengo mi hermano, pero no es lo mismo que estar siempre con mis amigos. A veces ellos planean salidas y es como, ok, yo no puedo ir, pero que les vaya súper bien. Y o sea, yo extraño eso, es como nostalgia. Y sí, estoy amañada, o sea, Medellín es una ciudad muy bonita y muy grande y los paisas son muy amables. Pues no extraño donde vivo, sino que más que todo extrañaría mi mamá y mi gato, pero donde vivo en realidad no. Aparte de que no salía, pues creo que ese era el punto. Pero sí, me parece que esta ciudad es como excelente para cualquier persona que quiera vivir, porque es como que se adapta muy rápido de acuerdo a uno, de acuerdo a su personalidad. Pues me parece una excelente ciudad, la verdad. Bueno, en mi caso, yo he vivido en varias ciudades de Colombia y realmente me siento mucho más a gusto en la ciudad de Medellín. Uno termina entendiendo que no son los lugares, son más las personas que están en esos lugares. Entonces el extrañar y el añorar el reencuentro en esos lugares está más sujeto a las personas que están en esos lugares o que dejamos atrás o que se quedaron atrás. Entonces, más que lugares, extraño y añoro personas de esos lugares. Nuestras estadías en la vida van conforme a nuestras familias, nuestros hogares, a nuestro lugar donde nos desempeñamos laboralmente. Ahí pasamos un alto tiempo viviendo y conviviendo con muchas personas. Y hay otro lugar muy importante que es maravilloso en nuestra formación integral y es la universidad. Yo vengo de primaria-bachillerato, donde estoy sujeto a normas, a reglas. La universidad es ese deber de deberes, esa parte deontológica, deber de deberes, deber de cumplir conmigo mismo, cumplirle a la sociedad, a mi familia. En ese orden de ideas, Jorge y compañía, ¿por qué escogieron la Universidad Cooperativa de Colombia? Bueno, yo la escogí por varias circunstancias. Uno, proximidad a mi lugar de trabajo y a mi vivienda, entonces los desplazamientos me quedaban mucho más cortos. Dos, después de revisar el pensum, encontré mucha afinidad con lo que realmente quería complementar en mi vida profesional. Y tercero, yo creo que las instalaciones también enamoran. Entonces uno ve un edificio bonito, bien cuidado y como dicen por ahí, la portada del libro habla mucho del libro. Principalmente escojo la Universidad Cooperativa porque cuando entro a investigar
Me encuentro con un modelo educativo que forma mucho la parte del ser. No se preocupa tanto por cualificarte, sino por cuantificarte. Darte una cualidad y hacerte competente frente a ciertas situaciones que se presentan en la vida diaria. Entonces, esas fueron una de las razones que escogí la Universidad Cooperativa de Colombia. Al principio no había escogido como tal la universidad, pero mi hermano estudió acá, ingeniería civil, y él me dio muchas buenas referencias de esta universidad, de su campus, me mostró, me enseñó, me dio como un paseo, por decir así, como decía, mira, aquí estudié yo, estas eran mis salones, y me encantó demasiado. O sea, el campus es hermoso, los 2 bloques son muy hermosos, y creo que estoy de acuerdo con lo que dice Maisha, porque a diferencia de otras universidades y las otras experiencias que han tenido algunos amigos, esta universidad trata de como mejorarnos a nosotros más como una persona y no como un valor. Elegí esta universidad porque primero me quedaba muy cerca al lugar donde estoy viviendo ahora, y segundo por recomendaciones también, porque muchos allegados a mi mamá entonces le dieron demasiadas recomendaciones, hablaron muy lindo de la universidad, entonces pues eso hizo como que mi mamá me inscribiera en esta también. Algo muy importante planteado por Marsha, y lo vamos a tratar. El modelo educativo por competencias es lo que la niña acaba de citar. Hay un proceso evaluativo inicial más no calificativo, y en la parte final, cuando usted adquiere la competencia, ya se le califica. Verbigracia, para colocarlo solamente de ejemplo. Se le dan los elementos teóricos de la ley 1755, esto es un ejemplo, ley estatutaria del 2015, para hacer un derecho de petición. Se le explican los elementos y ya esa parte cuantitativa al final del semestre permite inferir que el estudiante ya elabora el derecho de petición. Un símil, algo similar con la tutela, con demandas en el área civil, laboral y otras. Es un modelo que apropia el ser, el saber en relación con el conocer, y le permite que usted primero vea esos elementos teóricos, pero que los materialice, que los aplique, que los ejecute, que los lleve a la práctica. Ahí pues convergemos con los criterios de ella y de los restantes compañeros. Para todos, ¿le gusta la sede de Medellín? Los escenarios, como bien lo planteó Jorge, ¿cómo está con los docentes? ¿Cómo se encuentra usted anímicamente en la universidad? Sí, sí me gusta. A diferencia de mi colegio, obviamente es una gran diferencia un colegio a una universidad. Los profesores son muy amplios en su mentalidad, no es como cerrados a decir como siempre se habla así, es así, y no. Ellos dicen, puede ser así, también puede ser así, es como tú quieras elegir. Entonces me gusta mucho eso. Pues tenía como primero una idea, no sé, como algo más o menos de que me había planteado en cómo iba a ser la universidad, por cómo me hablaban, pero me pareció excelente el trato de las personas que nos rodean aquí, cómo nos enseñan también, porque aparte como que de enseñar, son como, tratan de ser amigos, entonces eso me parece bien porque no solo es nuestro profesor, sino nuestro amigo, y pues que nos quiere instruir y eso. Bueno, complementando un poquito de la parte académica que hablaba el profesor Delio, también quiero hablar de esa parte de el hacer, que es fundamental en esta universidad. Yo sé que a mis compañeras no les ha tocado todavía, pero nosotros tenemos una sala de audiencias completamente funcional, como si fuese un estrado judicial, con todos los implementos y con toda la infraestructura necesaria para la práctica, para el aprender haciendo, que es fundamental.
El profesor Delio tiene grupos que constantemente aplican la cámara Gesell, que también es una manera de apoyar toda esa teoría y todo ese conocimiento que está plasmado en esos libros y en esos documentos y en esos papers en la práctica. Entonces también es una invitación a que conozcan esas instalaciones y a que las pongan en funcionamiento con sus docentes, con sus grupos de trabajo, con sus grupos de estudio, que en el hacer es donde uno aprende. Complementando un poco lo que han dicho todos ustedes, pues coincido mucho en la parte de que los profesores nos abren las puertas a que vamos más allá de una teoría, nos permiten crear nuestros juicios propios, obviamente sin discrepar de una teoría que quizás tiene la razón, pero nos ayudan a ir más allá de lo que hay en la teoría, nos ayudan a investigar, a crear, y también en la parte práctica, como lo decía mi compañero. De hecho, junto con mis compañeras de primer semestre vamos a cámara Gesell, y creo que no hay mejor manera que aprender que ir a la parte práctica, porque practicando es como yo me doy cuenta de qué manera estoy aplicando la teoría que se me planteó anteriormente. ¿A quién les dio más duro esa salida de su tierra? ¿A sus padres o a ustedes? Porque en esto la sociología, la misma sociología jurídica, la antropología, la etnografía, vivir, estar allá en el lugar de, nos permite inferir frases tan lindas como: en el momento del destierro siento la tristeza en el alma y en el corazón, pero sé que viviré otra alma y otro corazón más allá de mi tierra. Hay veces debemos comprender que cuando nos vamos para otra ciudad, cuando nos vamos para otro país, estamos llevando el concepto de cuerpo, de vida, de alma. Listo. Estamos extrapolarizando otro quehacer, otro vivir. Jorge, ¿a quién le dio más duro? María Ángel, Gisette y Max, ¿a quién le dio más duro? ¿A sus padres o a usted haber salido de su Cartagena y de otras ciudades de su alma? Pregunta difícil. Yo creería que hubo un 50-50. 50% de felicidad por buscar nuevos horizontes, tanto de felicidad mía como de mis padres, y un 50% de tristeza también de parte mía y de parte de mis padres. El desarraigo de las tierras es difícil en un principio, pero como lo dije en un principio de esta conversación, entender que no es el lugar sino las personas facilita muchísimo. También poniéndole un poquito de actualidad y de noticia a esta conversación, pues vimos hace poco las estadísticas de migración de colombianos hacia el exterior. Entonces, en parte no es tan fuerte o tan dura la migración interna dentro del país, pero sigue siendo una migración, y en parte entiendo a todas esas personas que están saliendo del país en este momento a buscar nuevos horizontes y buscar nuevas oportunidades. Entonces por ahí va la cosa. Como decía el compañero, yo también creo que fue un 50-50, pero en lo personal siento que le dio más duro a mi mamá que a mí, porque no soy de persona que extraña ni cosas así, entonces pues yo lo sentí normal, la verdad. Como dijo mi compañero Jorge, también estoy diciendo que un 50-50, porque al principio era como la felicidad de poder cambiar, de poder decir voy a conocer nueva gente, voy a probar nueva comida, voy a cambiar, pero ya cuando estás acá cambia todo, es una realidad de ya no están mis personas, ya no es la comida que yo solía comer, o sea, tu rutina demasiado cambia extraordinariamente, y es, sí, un 50-50. Por mi parte también fue así. Siempre tuvo la felicidad por ir a buscar, por ir a perseguir un sueño, por parte de mis padres y pues de mi familia que siempre me ha apoyado.
hubo como, ve, no te vamos a cortar las alas. Pero también en parte hay un poco de tristeza porque siempre el estar al lado de una persona que te hace sentir bien, que te hace bien estar con ella, siempre que esa persona se va, siempre hace falta, siempre deja un poco de nostalgia en el corazón de alguien. Entonces creo que todo fue 50% igualitario porque por mi parte también hubo ese mismo pensamiento, como que voy a cumplir mis sueños, voy en busca de nuevos horizontes, como decía mi compañero, pero me voy del lado de mis papás, me voy del lado de mi hermanito, me voy del lado de las personas que me hacen bien. Hay un proverbio en la Biblia que dice que encontrar un amigo es encontrar una bendición de Dios. Quien encuentra un amigo tiene una bendición de Dios. Y llama mucho la atención que Dios, a través de su Hijo amado, llamó al santo Job mi amigo. No se refirió a los profetas mayores ni a los profetas menores, pero sí lo hizo en relación con Job y con otros pocos. Gisette, ¿extraña algún amigo, alguna amiga en especial? Cuidado con el corazón, porque aquí la van a escuchar mucho. ¿Algún amigo en concepto general? Claro. Al principio en el colegio no solía ser muy sociable, pero ya el último año de secundaria empecé a relacionarme más con las personas y ya tenía como mi grupito grande de amigos. Extraño mucho a mi mejor amiga, a mis mejores amigas, porque no suelo tener solamente una, sino varias. No considero a una más especial que la otra. Pues, no sé, solo extraño, póngale, que uno porque se me da muy difícil socializar con las personas. Entonces, creo que compartía más tiempo con ella que con mi familia y sí, la extraño. Y personalmente extraño a mi curso porque los amigos son esa familia que uno escoge. Entonces en mi curso siempre hubo ese tipo de relación que éramos como que la una para la otra y siempre contábamos la una con la otra, siempre compartíamos los momentos difíciles, los momentos felices, que el juego, que cuando una no estaba bien tratábamos de subirle en ánimo. Entonces creo que mis compañeras, más que ser mis compañeras, se convirtieron en mis amigas. Entonces a ellas las extraño mucho. Vamos a entrar a hablar un poquito ya de derecho, pero con preguntas muy elementales, muy sencillas. Hicimos un pequeño recorrido por lo que es sociología. Hicimos un pequeño recorrido por lo que es antropología. Hicimos un pequeño recorrido muy corto y muy puntual por psicología, esos estados emocionales, esa actividad lúdica para yo hacer un poco de deporte. Quiero preguntarle a Jorge, al igual que quienes nos acompañan en la mesa, Jorge, ¿qué opina usted del feminicidio? Bueno, digamos que es una forma de reivindicar los derechos de la mujer frente a la sociedad. Estamos hablando de que el feminicidio otorga o condena de una forma más severa el actuar de nosotros los hombres hacia las agresiones por la condición de ser mujer. Entonces creo que es una muy buena forma de reivindicar todo ese sesgo de poca protección que se le dio en el pasado hacia la mujer. María Ángel, ¿está usted de acuerdo con esas conductas delictivas tan fuertes de los hombres, de esa forma en que asesinan a las mujeres? ¿Qué opinión le merece? ¿Qué ve usted en esos hombres tan malos? Pues no estoy de acuerdo, la verdad, pero yo creo que eso va mucho en el trato, influye mucho en el trato, la verdad, porque como criaron también puede ser sinónimo de violencia, porque si en su casa hubo violencia, esa es la manera en la que él va a reaccionar contra aquella persona. Gisette, si usted fuera abogada y ejerciendo el cargo de juez, ¿usted tendría compasión con ese hombre que asesinó
violó y otros a una mujer? O de pronto, ¿qué le dice su corazón? ¿Lo dejaría en libertad? Claro Cuidado que con no. ¿Cuál es su respuesta? Claro que no, o sea, llegar a hacer un acto de esos tan malvado y bárbaro contra una mujer me parece una falta de respeto tanto a la humanidad como a esa misma persona. Y no, o sea, las leyes son para todos y no aceptaría un trato así o un caso así. Maisa, la misma pregunta, pero en este caso es más aberrante. Le hicieron cosas más dañinas a esa niña, esa mujer que falleció. O sea, hubo tortura, violación. Aparte de eso, venía de un desplazamiento forzado. Su compañero hizo y deshizo con ella. Y si usted es abogada, ¿lo defendería o no? Sí, lo defendería. Todas las personas, creo que todos los que conocemos un poco de derecho sabemos que todas las personas tenemos derecho a la presunción de inocencia y de hecho a ser defendidos, así sea con un abogado de oficio o bien sea pues un abogado que la persona esté pues pagando. Entonces en ese caso creo que tampoco sería pues como compasión, pero sí ir a la ética profesional y aplicarle la sanción merecida a la persona, defenderlo obviamente desde mi punto, pero obviamente la persona teniendo claro que ese acto que cometió tuvo una consecuencia, por ende debe pagar una condena o una pena. Vamos a tocar un tema de los más maravillosos de los que podemos hablar y es el trato con los animales. San Roque, muchos siglos atrás, San Antonio Abad, materializado en un hombre muy grande como San Francisco de Asís, mi hermano Lobo. Algún día San Francisco de Asís llega a un pueblo con miras a hacer una oratoria, eclexia, iglesia, a manifestar esa palabra de Dios y nadie lo quiso escuchar. Pues bien, San Francisco de Asís se va y le habla a los peces, los llama y les dice vengan. Y ellos acudieron y escucharon por ese entonces la misa, la homilía, etcétera, esa conversación. Y de ahí nos dan historias muy lindas del amor tan grande hacia los animales. Colombia tiene una ley de protección hacia los animales y otros estados en el mundo la tienen. Los animales, permítame que se lo diga como lo decía el Papa Juan Pablo II, a un niño que le preguntó que se le había muerto su perrito, ¿qué va a pasar? Y el Papa le responde, tranquilo, también te vas a ver con él en el cielo. O sea, es una expresión de ese cariño, de ese amor que le tenemos a los animales. Y muchos templos, a través de los sacerdotes y otros, bendicen en días especiales los animales. Esta pregunta va para todos, para todos. ¿Qué opina del maltrato animal? Bueno, personalmente siento que es un acto que definitivamente va contra la moral humana. Entonces, me parece que al igual que nosotros los seres humanos, aunque los animales no posean de la razón, me parece que los animales con el tiempo se han convertido en compañeros de los seres humanos, compañeros fieles, compañeros en momentos que quizás la persona está en una desolación terrible y no tiene quien lo saque, o una persona no sea capaz de darle esas palabras que lo saquen de esa desolación. Muchas veces los animales con ese cariño y con ese actuar, digamos, espontáneo, permiten que la persona sane. Entonces siento que no está bien tratar a los animales de esa manera. Bueno, diría que el maltrato animal tiene que ver mucho, como decía antes mi compañera, sobre el cómo crearon a esa persona y cómo él interpreta el cuidado a estos animales. Los animales son seres maravillosos, o sea, aunque no tengan sentimientos, no tengan un lenguaje verbal, expresan demasiado amor y estos no tienen maldad alguna. Así que siento que una persona que tenga un acto de maltrato animal, un acto así, es una persona que
definitivamente tiene problemas consigo mismo y cómo lo criaron o cómo tiene alguna deuda con la sociedad que necesita hacer pagar con este animal. Me parece, en mi punto de vista personal, algo que sería muy horrible porque como ahora lo consideramos, póngale que tener un animal ahora es como tener un hijo, es una bendición, porque simplemente son, o sea, no son personas, pero son algo como que sienten, y hay casos donde hay animales que pueden ayudar. Entonces, dependiendo ya sea su situación, entonces tener un tipo de violencia con un animal me parece demasiado horrible, porque son como seres de paz, como de amor. Entonces ellos lo que intentan transmitir es eso, tranquilidad, amor, de acuerdo a cómo lo criemos también. Por eso digo que también cometer eso va como también en la parte de la crianza, porque, o sea, no sé, como creo que desde niños siempre hemos como convivido con animales. Entonces, pues, digo que si tratar a un animal así, entonces, ¿qué se puede esperar de una persona? Bueno, el tema de maltrato animal tiene muchas, pero muchas aristas en la legislación colombiana. Yo creo que es un tema muy complejo. Obviamente, la Corte se ha pronunciado ya en varias sentencias y siempre va a haber una discusión en torno a lo referente al tema de animales. Hablamos también de las corridas de toros, de los sacrificios en las plantas de sacrificio de los animales que son para consumo humano, pero también tenemos la otra parte, o sea, la parte de los animales que son mascotas y que pertenecen a un núcleo familiar. Entonces, ¿hasta qué punto va la protección de los animales que pertenecen a nuestro núcleo familiar y hasta qué punto va la protección de los otros animales que no pertenecen a nuestro núcleo familiar, pero que sí nos proveen proteína, ayuda o nos complementan en el trabajo en el campo? Entonces es un tema con muchas aristas y un tema que hay que cogerlo con pinza, por decirlo así. Vamos a entrar con respuestas sí y no, y después lo vamos a justificar muy pequeña la respuesta. Y vamos en orden. Maisha, ¿sí o no defendería a un violador y a un sicario? ¿Sí o no? Sí. Gisette. Sí. María Ángel. Sí. Jorge. Sí. María Ángel, ¿por qué sí en forma corta? No sé, no. Pues yo digo que sí, pero en mi caso, pues si sé el caso, si llámese el caso y bueno, puede tratarse de ambos puntos de vista, porque en realidad no sé si fue culpable o si fue inocente y así. Bueno, entonces, en mi caso, ¿por qué defendería a un presunto violador o a un violador? Porque desde los principios del derecho toda persona tiene derecho a la defensa. Y no solo eso, también tiene derecho a que se le cumpla el debido proceso. Y nosotros como abogados estamos para velar que se cumpla el debido proceso, sea culpable, sea inocente, sea quien sea. Entonces, por eso sí tomaría el caso. Como lo dijo mi compañero, yo defendería a un presunto violador, a un violador o a un sicario, porque como él lo dice en la legislación colombiana, o bueno, no desconozco si en las demás legislaciones exista esto, pero dentro del conocimiento que tengo de la legislación colombiana, todos tenemos derecho a una defensa. Y desde el preciso momento en que nosotros vamos a defender a una persona, y desde el preciso momento de que nosotros abordamos con una pregunta a esa persona, le estamos dando también el derecho a la presunción de inocencia. Y ya. Ok, hay un dicho que dice que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario, y eso es por eso yo digo que sí, porque no podemos, como nosotros como abogados,
juzgar a una persona éticamente o moralmente, porque nosotros como abogados no podemos tener ese pensamiento. Esta pregunta sí con esta pregunta tuvimos la oportunidad de entrevistar a muchos de ustedes. Con una sola respuesta, para Jorge, para María Ángel, Giselle y Mach. Si usted tiene un mendrugo de pan, si usted tiene un pedazo de pan, o tiene una torta, o tiene un pan, etcétera, un alimento, uno no más, y se encuentra un niño en la calle, y cerca del niño hay un adulto mayor de muchos años, con una única respuesta, con una sola respuesta, válgame el pleonasmo, valga la redundancia, solo responde, ¿se lo entregaría al niño o al adulto mayor? Al adulto mayor. Al niño. Al niño. Al niño. Dios, Maisha, ¿por qué a este y no al otro? Uy, ¿qué le digo? Realmente es un tema más de empatía, no sé. O sea, no quiere decir que no tenga empatía con el niño, pero siento una gran identificación con los adultos mayores y es como ese don que yo tengo de querer ayudar a una persona mayor. Entonces creo que es una pregunta muy personal, y entonces por ese motivo y porque creo que las condiciones en las que estaría el adulto mayor le daría la migaja de pan. Como dice mi compañera Maicha, es más que todo una respuesta muy personal, y como uno siente más, no es por decir que siente más empatía por una persona que por otra, pero yo diría que al niño, porque siento como que al niño hay que protegerlo mucho más que a un adulto mayor. Escogí al niño pues porque simplemente situaciones que han pasado, la verdad. Entonces lo llevé, así como decía mi compañera, un ámbito de una respuesta personal, de hecho. Entonces, no sé, desconozco las condiciones en que puedan estar todos dos, así que pues se la di a él por simplemente cosas que pasaron y yo tuve la oportunidad de verlo. Bueno, ambos son personas vulnerables, pero sin duda, a título personal como mis compañeras, tengo más empatía por un niño que por una persona adulta. Y yo creo que socialmente es mucho más aceptada esa empatía hacia un niño. Pero también lo pongo en la balanza de cómo afectaría o cómo causaría menos daño a futuro. Una persona adulta ya vivió, ya está en sus últimos días, ya pasó lo que tenía que pasar con él. Un niño apenas está empezando y empezar una vida con hambre es muy difícil. Un ex notario de la ciudad de Medellín decía que deformar un niño es asesinar la patria en primavera. Estamos próximos a terminar un programa propio de las ciencias sociales, para conocer el corazón, el alma, el espíritu de nuestros amigos, ¿cierto? La misma pregunta, si tiene solamente pan y tiene al lado su mamá y a su papá y solamente se lo puede dar a uno de los dos, Maisha, ¿a quién? Ay, profe. Las preguntas son un poco matadoras, pero bueno. Yo sin duda alguna no se la daría a mi mamá. Definitivamente a mi mamá. Mi mamá. No entremos en discusión y me lo como yo. Okay. Dios que está en los cielos, Dios. Eso viene de una frase muy linda. No vamos a combinar la frase con la palabra grosera. Mamá una sola, papá cualquier persona, ¿cierto? Ahí estamos. Y yo sé que la amable audiencia de toda la Universidad Cooperativa, administrativos, egresados, estudiantes, público en general van a entender esa frase. Un hijo de Héctor Abad Gómez planteó la frase al contrario, totalmente al contrario, en un libro muy importante que le regaló a la humanidad. Es difícil esa respuesta porque hay
una condición psicobiológica del niño con su mamá. Por eso hay otra frase histórica: el hijo de mi hija es mi nieto, pero el hijo de mi hijo, quién sabe qué será. Una respuesta muy dura, pero se las tiro más fácil y ahí sí van a responder. Maixa, la misma pregunta, pero está la suegra o el suegro. ¿A quién de los dos se le entrega el pan? A la suegra. A la suegra. A la suegra. A la suegra. Vamos a terminar este programa como iniciamos, con mucho amor hacia los estudiantes, un gran respeto por ese proceso pedagógico, pedagogía, enseñar, un enorme respeto por esa parte psicopedagógica, conocer un poco más del estudiante. Los docentes no solo debemos estar ahí pensando en la nota, cuadriculando un estudiante y de pronto indicando que va para el lado A, para el lado B. Debemos hacer psicopedagogía para que terminemos haciendo geopedagogía. El tema de hoy es geopedagogía. Es hablar de la enseñanza espiritual que usted tiene, por qué escogió la universidad, pero dependiendo de su territorio, geografía. Por ello los invitados vienen de distintas partes del país. Otra variante muy importante que debemos tener los docentes, conocer de dónde vienen. Geopedagogía, para enseñar merced a ese lugar, porque se están viniendo para la ciudad de Medellín. Un conversatorio sobre derecho, sobre sociología jurídica, sobre antropología jurídica, psicología y otros. Mil gracias a Jorge, a María Ángel, a Gisette, a Maixa, al profesor Alexander Paniagua Galeano, que nos permite este programa, a Germán en el comando de la emisora, a todos los que de una u otra forma encuentran en las ciencias sociales ese camino para coadyuvarle a la sociedad, sin esperar que nos digan gracias. Montaigne decía: el hombre es vano, variable y ondeante. Si le dan, nunca dice gracias. Si le quitan, pelea hasta la muerte, aún con su propia familia. En las ciencias sociales no debemos esperar el que nos digan gracias. El abogado es el sacerdus leyes, es el sacerdote del conocimiento. Duviris fue muy claro: hay que darle a cada quien su pedazo, su trozo. Dicen que él fue el primer juez de la historia romana, obviamente que yo no lo sé. Duoviris. Y terminamos con algo muy lindo de la vida: Franz Kafka y Albert Camus. La justicia es para dar justicia, pero siendo justos. Muchas gracias a todos. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente.